¿Qué tal, chicos de los campamentos lúdicos? Aquí estamos cumpliendo pues con los videos que yo quedé de enviar de la clase que hicimos este sábado recién pasado. Y pues voy a grabar las clases para que ustedes puedan contestar el formulario que yo envié de física elemental. Y pues yo envié también al grupo 3 presentaciones de PowerPoint para que ustedes pudieran trabajar. Sin embargo, si alguien quedó con dudas, entonces voy a enviar 3 cápsulas cortas en videos para que ustedes puedan entender mejor la temática y puedan contestar ese formulario. Bien, les había dicho el sábado entonces que en la parte de física, evidentemente sí es necesario la parte de matemáticas. Y una de las partes fundamentales de las matemáticas que se aplican en la física son las funciones trigonométricas del ángulo agudo. Entonces, vamos a entrar en materia. Y primero que nada, para analizar las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, necesitamos evidentemente la referencia de un triángulo. Pero no es cualquier tipo de triángulo, estamos hablando de un triángulo rectángulo en esta situación. ¿Cómo saber que lo que yo tengo acá es un triángulo rectángulo? Bueno, la evidencia más grande de un triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces aquí lo que estoy señalando, esto que estoy señalando, me está indicando a mí que esto es un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Y pues aparece este pequeño simbolito que aparece por acá, que me está indicando que aquí yo tengo el ángulo de 90 grados de este triángulo. Quiere decir entonces que estos dos ángulos que yo tengo acá van a ser dos ángulos que son agudos, es decir, que su medida mide en menos de 90 grados, pero que al mismo tiempo van a ser complementarios. Eso significa que la suma de este ángulo que estoy señalando por aquí más este ángulo de acá deben de sumarme 90, más los 90 grados que yo tengo del ángulo recto, pues suman la medida de los ángulos internos de cualquier triángulo, que es 180 grados. Bien, lo interesante de esta cápsula es entender el triángulo rectángulo en la siguiente forma. Para comenzar, el lado que es opuesto al ángulo de 90, si yo tengo aquí el ángulo de 90, pues el lado opuesto es lo que yo estoy marcando con la flechita en rojo. Esta flechita me está indicando a mí que el lado opuesto al ángulo de 90, pues ese lado tiene un nombre. En este caso, ese lado recibe el nombre de la hipotenusa. La hipotenusa en un triángulo rectángulo, jóvenes, es el lado más largo, fíjense bien, es el lado más largo de cualquier triángulo rectángulo. Entonces, volviendo, lo que nos quede claro, que el lado opuesto al ángulo de 90, que es todo este lado, ese lado se llama la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado más largo de cualquier triángulo rectángulo. Ahora bien, vamos a analizar ahora los ángulos agudos. En este caso en particular nos vamos a centrar en este ángulo agudo que estoy señalando por acá con el puntero. Entonces, vamos a imaginar que aquí tenemos a Luis, nuestro amigo Luis, y pues vamos a entender que si Luis está enfrente de este ángulo que estoy señalando, que es el ángulo teta, pues evidentemente, si yo les preguntase a ustedes en casa, ¿cuál es el lado opuesto, el otro lado que está viendo Luis? Pues el lado opuesto sería lo que está señalando la flechita en rojo, ¿no? Quiere decir que el lado opuesto al ángulo teta es lo que señalo, que sería este por acá. Entonces ese sería nuestro lado opuesto. Aclarando que estamos analizando los lados de este triángulo tomando como referencia el ángulo agudo teta que tenemos por acá. ¿Sí? Si Luis estuviese parado por acá, con este ángulo de acá y aquí tuviéramos el ángulo teta, pues el lado opuesto sería este lado de aquí. Valga la aclaración. Ok, y el tercer lado, este otro lado que tenemos por acá, que es lo que estamos marcando con la flechita, y que es el lado con el cual se forma ese ángulo teta, el ángulo teta está formado por la hipotenusa, y por este lado que está pegado con ese ángulo, se le llama lado adyacente. Entonces, en un triángulo rectángulo, jóvenes, tenemos 3 lados. Tenemos, en este caso, de acuerdo al análisis que estamos analizando del ángulo, pues tendríamos la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente. Bien, espero que haya quedado clara esta parte. Ahora bien, tomando siempre como referencia este triángulo rectángulo, ahora vamos a definir esas funciones trigonométricas básicas. Vamos a definir 3 funciones trigonométricas que se dan en cualquier triángulo rectángulo. Si ustedes miran su calculadora, en su calculadora aparecen 3 funciones trigonométricas con las cuales se trabajan en décimo grado, que son seno, coseno y tangente. Pues esas funciones salen de analizar pues, los ángulos agudos, en este caso, de un triángulo rectángulo. Entonces, volviendo, vamos a decir que ahorita la hipotenusa va a tomar el valor de r, es decir, vamos a decir que la hipotenusa es r, que el lado adyacente va a ser x, es decir, este lado de aquí, y que nuestro lado opuesto va a tomar el valor de y. Entonces, en vez de decir hipotenusa, r, lado adyacente x y lado opuesto y.
Ahora bien, para poder resolver o para poder encontrar la medida de cada uno de los lados del triángulo rectángulo, nosotros podemos usar el teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo han visto en clases anteriores. Y ese teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, x cuadrado más y cuadrado. Es decir, en la otra cápsula que voy a mandar, voy a explicar cómo utilizar el teorema de Pitágoras. Pero ahorita nos vamos a centrar en encontrar esas tres funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente con su definición. Para el caso, por ejemplo, del seno del ángulo teta, recuerden que yo estoy analizando con respecto a este ángulo agudo, al cual yo llamé o lo nombré con el ángulo teta, que es una letra griega para denotar ángulos. Entonces, ese seno de teta que yo tengo aquí se define como el lado opuesto, que es este, sobre el valor de la hipotenusa. Entonces ustedes ven aquí la definición de seno. El seno se define como el lado opuesto sobre el valor de la hipotenusa. En términos de las variables que estoy utilizando, entonces sería que el lado opuesto es y sobre el valor de la hipotenusa, que es r. Entonces el seno de teta, no olvidar, es lado opuesto sobre la hipotenusa. Luego tenemos el coseno. El coseno del ángulo teta, que es este que estamos analizando, se define como el lado adyacente, es decir, este lado, sobre el valor de la hipotenusa. Utilizando pues las letras que reemplazan los lados, entonces estamos diciendo que es x sobre el valor de r. Recordando que x es el lado adyacente y r es el valor de la hipotenusa. Y por último, tenemos la tangente de teta. Y la tangente se define como el lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, y sobre x. Bien, jóvenes, estas definiciones trigonométricas que aparecen acá son muy importantes en trigonometría y también para hacer algunos cálculos, sobre todo en la parte de vectores, que es lo que estamos analizando y que ocupamos de estas herramientas para poder analizar los vectores. Nos vamos a quedar por acá con esta cápsula y nos vemos en la siguiente.